durante 30 años, la ciudad de Valle de San Isidro aprendió una sola lección. No preguntes. No era algo que se dijera en voz alta, ni una regla escrita en ningún lado. No había letreros, ni advertencias oficiales, ni discursos. Era más bien una costumbre que se fue metiendo en la sangre de la gente, como el polvo fino que bajaba de los cerros en temporada seca y se quedaba pegado en las ventanas, en la ropa, en los pulmones. San Isidro era pequeña. Demasiado pequeña para tener secretos grandes, y sin embargo los tenía. La ciudad se extendía en una franja irregular entre la carretera y los cerros del norte. Calles de asfalto viejo, parches de tierra donde el pavimento nunca llegó, casas de bloques grises, techos de lámina, cables eléctricos colgando como telarañas cansadas. En el centro había una plaza con una iglesia de concreto amarillento, un kiosco oxidado y una estatua sin placa que nadie recordaba cuando habían puesto. Y al fondo, siempre visibles desde casi cualquier punto, estaban los cerros. No eran particularmente altos ni impresionantes. No tenían picos afilados ni nombres heroicos. Eran simplemente una masa irregular de tierra y roca cubierta de matorrales secos, como una espalda encorvada vigilando la ciudad. 30 años atrás, algo había caído allí arriba. Eso decían los padres. Eso decían los abuelos. Eso se repetía cada vez que algún niño preguntaba por qué había soldados, por qué había cercas, por qué ciertos caminos no llevaban a ningún lado. Un meteorito, decían. Cayó de noche. Hizo un cráter. Luego se llevaron todo. La historia siempre terminaba igual. Y desde entonces, mejor no acercarse. Nunca decían quiénes se lo llevaron. Nunca decían qué era ese todo. Solo sabían que, en los días siguientes, algunos hombres del pueblo subieron a curiosear. Y no volvieron. Después llegaron los militares. Primero pocos. Luego muchos. Luego siempre. Instalaron cercas, puestos de control, caminos que no aparecían en los mapas. Trajeron camiones, generadores, contenedores enormes cubiertos con lonas negras. Y algo más, máquinas que nadie en San Isidro había visto antes. Torres metálicas llenas de cables gruesos, luces blancas que no parpadeaban, estructuras que zumbaban incluso cuando parecían apagadas. Los soldados no hablaban con la gente. No compraban en las tiendas. No se mezclaban. Iban y venían de los cerros como si la ciudad no existiera. Con los años, la presencia militar se volvió parte del paisaje. Como la iglesia. Como el polvo. Como el silencio incómodo cuando alguien mencionaba lo de arriba. Los niños crecían viéndolos. Los jóvenes aprendían a ignorarlos. Los adultos aprendían a callarse. Pero no todos aceptaron esa lección con la misma facilidad. Iván Cruz nació 19 años después de la caída del supuesto meteorito. Vivía en el barrio Las Torres, una zona de casas apretadas y calles sin alumbrado decente, donde las noches parecían más largas que en el resto de la ciudad. Su madre siempre decía que ahí la oscuridad se acumulaba. Iván creció escuchando la historia de los cerros como una advertencia vaga, casi aburrida. Para él, los soldados eran parte del fondo, como los postes de luz o las patrullas oxidadas. No les tenía miedo. Tampoco respeto. Tenía 20 años, el cabello siempre desordenado y una forma de mirar que hacía pensar que estaba calculando algo incluso cuando parecía distraído. No era violento ni problemático, pero tenía esa inquietud constante de quien sabe que el lugar donde vive no le va a dar nada si se queda esperando. Aquí no pasa nada, solía decir. Y cuando pasa, no es para nosotros. Su mejor amigo, Matías Rojas, asentía casi siempre. Matías tenía 21, era más alto, más callado. Había aprendido a observar antes de hablar. Trabajaba medio turno descargando camiones en una bodega de alimentos y el resto del tiempo lo pasaba reparando cosas que nadie más sabía arreglar. Radios viejas, ventiladores, televisores que solo necesitaban que alguien supiera dónde golpear. Si Iván era impulso, Matías era cálculo. Los otros tres completaban el grupo casi por inercia,
como si el destino hubiera decidido que esas 5 personas debían cruzarse. Camila Ortega, 19 años, delgada, cabello negro siempre recogido. Tenía fama de dura, pero en realidad era más bien cautelosa. Su padre había desaparecido cuando ella era niña, no en los cerros, sino en la carretera, y desde entonces Camila aprendió que el mundo no avisa antes de quitarte cosas. Lucía Méndez, 20 años, sonrisa fácil, mirada inquieta. Era la que más hablaba, la que más se reía, la que parecía tomarse todo a la ligera. Nadie en el grupo lo decía en voz alta, pero todos sabían que Lucía usaba el humor como una forma de no pensar demasiado. Y finalmente Bruno Salas, 22 años, el mayor de los 5. Había abandonado la preparatoria y probado suerte en varios trabajos que nunca duraban. Siempre tenía una idea nueva, siempre estaba a punto de dar el golpe. Nunca funcionaba, pero él seguía intentándolo. Los 5 se reunían casi todas las noches en una cancha de cemento abandonada, a medio camino entre las torres y el centro. Ahí fumaban, hablaban de irse, de dinero, de lo mismo de siempre. Hasta que Bruno empezó a mirar hacia los cerros de otra manera. Se van a ir. Bruno lo dijo como si estuviera comentando el clima. Era una noche calurosa. El aire estaba quieto, cargado de polvo. Iván estaba sentado en el borde de la cancha, pateando una piedra una y otra vez. ¿Quiénes? Preguntó Matías sin levantar la vista del celular viejo que estaba desarmando. Los soldados, respondió Bruno. Los de arriba. Camila frunció el ceño. Eso dicen cada año. No, insistió Bruno. Esta vez es distinto. Lucía soltó una risa corta. ¿Y ahora cómo lo sabes? ¿Te habló el meteorito? Bruno no se rió. Mi primo trabaja cargando cosas en la carretera. Dice que vio salir convoys completos. Camiones enormes. Más de los normales. Y no entraron otros. Iván levantó la cabeza. ¿Cuándo? Desde hace semanas. El grupo quedó en silencio por un momento. No era común que alguien trajera información concreta sobre la base. Normalmente todo eran rumores. ¿Y qué? Dijo Camila. Aunque se vayan, no es como que podamos subir a pasear. Bruno sonrió, pero no era una sonrisa alegre. ¿Y si sí? Matías levantó la vista ahora sí. Hablas de robarles. Hablo de aprovechar, corrigió Bruno. ¿Crees que se van a llevar todo? Siempre queda algo. Chatarra, equipo, piezas. Eso vale dinero. Iván sintió un cosquilleo familiar en el estómago. No era miedo. Era otra cosa. Expectativa. Estás diciendo que entremos a la base militar más vigilada de la región, dijo Camila. Estoy diciendo que ya no está tan vigilada, respondió Bruno. Y que pronto no lo estará nada. Lucía dejó de sonreír. Eso suena a gente desapareciendo. Bruno se encogió de hombros. La gente desaparece todos los días por razones más tontas. Iván se puso de pie. ¿Tienes algo más que rumores? Bruno sacó su teléfono y lo mostró. Fotos borrosas, tomadas desde lejos, camiones saliendo por la carretera secundaria, torres desmontadas, cercas abiertas. Llevo semanas mirando, dijo. Cambian turnos. Dejan huecos. Hay lapsos donde no se ve a nadie. Matías miró las fotos con atención. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, a veces más. El silencio volvió, más pesado. Camila negó con la cabeza. No. Ni siquiera sabes qué voy a proponer, dijo Bruno. No importa, respondió ella. No. Iván respiró hondo. Escuchemos, dijo. No decidamos todavía. Lucía miró a Iván, luego a Camila. Solo escuchar no mata a nadie. Camila apretó la mandíbula, pero no se fue. Durante las semanas siguientes, el plan dejó de ser una idea vaga y empezó a tomar forma. No fue rápido. No fue impulsivo.
Bruno consiguió más información. Horarios. Rutas. Zonas donde las cámaras parecían apagadas o simplemente no existían. Matías ayudó a entender qué tipo de cosas podían venderse y cuáles no. Iván observaba, conectaba puntos. Lo que descubrieron confirmó la sospecha inicial. La base estaba siendo desmantelada. No cerrada. No abandonada oficialmente. Desmantelada. Eso significaba que había movimiento irregular. Cambios constantes. Momentos donde nadie parecía estar a cargo. Una noche, Bruno llegó con la noticia definitiva. Hay una ventana, dijo. Exactamente una hora. Cambio de guardia y traslado simultáneo. Lo hacen cada 3 días. ¿Y por qué no ha pasado nada todavía? Preguntó Lucía. Porque nadie de aquí se atreve, respondió Bruno. Porque todos tienen miedo. Camila miró al suelo. Y con razón. Iván se cruzó de brazos. ¿Qué hay dentro? Bruno dudó un segundo. Cosas raras, admitió. Tecnología que no reconocen. Equipos que no parecen militares normales. Eso fue lo que terminó de inclinar la balanza. No por ambición solamente, sino por algo más difícil de nombrar. La necesidad de ver. De no aceptar que toda una parte del mundo podía estar cerrada para siempre sin explicación. Al final, Camila fue la última en aceptar. Entramos, tomamos lo que podamos cargar y salimos, dijo. Nada de explorar. Nada de curiosidad estúpida. Bruno asintió. Iván también. Ninguno de ellos sabía que esa promesa ya estaba rota incluso antes de formular. La noche elegida llegó sin dramatismo. No hubo luna llena ni tormenta. No hubo presagios. Solo una oscuridad común y un aire demasiado quieto. Se reunieron antes del amanecer, mochilas vacías, linternas, guantes. Nadie llevaba armas. Nadie pensaba que las necesitaría. El perímetro no fue difícil de cruzar. Eso fue lo primero que les pareció extraño. Las cercas estaban abiertas en varios puntos. Algunas cámaras seguían ahí, pero no parecían activas. No había reflectores. No había vehículos. Esto está mal, murmuró Lucía. O está perfecto, respondió Bruno. Cruzaron el límite sin que nada pasara. Iván sintió algo raro en el pecho, una sensación leve, como cuando uno entra a una habitación donde alguien acaba de salir y el aire todavía está movido. No supo explicarlo, así que no dijo nada. La base era más grande de lo que parecía desde fuera. Edificios bajos, contenedores, pasillos metálicos. Todo tenía un orden frío, funcional. No parecía un lugar abandonado, sino un lugar en pausa. Comenzaron a llenar las mochilas. Herramientas. Piezas sueltas. Cajas pequeñas. Nada que pareciera peligroso. Fue entonces cuando Iván vio la puerta. No estaba marcada como las demás. No tenía números visibles. Solo un símbolo rojo parcialmente borrado. ¿Vieron eso? Preguntó. Camila negó con la cabeza. Bruno se acercó. Eso no estaba en el mapa. Matías frunció el ceño. Hay cables que van hacia ahí. Lucía tragó saliva. No deberíamos. Iván puso la mano en la manija. Solo mirar. La puerta se abrió sin resistencia. Y el aire que salió de ahí no olía a metal. Olía, orgánico. El olor fue lo primero que los detuvo. No era putrefacción. No era sangre. No era nada que Iván pudiera nombrar con precisión. Era un olor húmedo, tibio, como el interior de una boca cerrada demasiado tiempo. Como carne viva que no estaba herida. Como algo que respiraba sin pulmones. Eso es. Lucía no terminó la frase. La linterna de Matías iluminó el interior del cuarto. Y entonces lo vieron. No había paredes como tal. No rectas, al menos.
Todo el espacio parecía formado por una masa orgánica, rosada y oscura a la vez, como si la carne hubiera aprendido a sostenerse en volúmenes imposibles. El suelo no era suelo, era una superficie blanda, apenas firme, que cedía un poco bajo los pies. Camila dio un paso atrás. No, dijo. No entramos ahí. Bruno, sin embargo, ya estaba dentro. ¿Están viendo esto?, susurró, con una mezcla de fascinación y codicia. Esto no es normal. Esto vale algo. Iván entró detrás de él sin darse cuenta de cuando decidió hacerlo. La sala era enorme. Mucho más grande por dentro que lo que permitía el tamaño exterior del edificio. Eso le provocó el primer pinchazo de incomodidad real. Esto no cuadra, murmuró Matías, entrando también. Lucía se quedó en la puerta. Esto no está bien, repitió. Vámonos. Pero nadie la escuchó. En el centro del espacio, algo sobresalía de la masa carnosa. Una estructura metálica, gruesa, conectada por cables y tubos que se hundían en la carne como venas artificiales. Zumbaba suavemente, emitiendo una vibración constante. Debe ser la fuente de energía, dijo Matías. Esto está alimentado. Camila se acercó con cautela. ¿Por qué algo así necesitaría electricidad? Nadie respondió. Iván sintió otra vez esa presión en el pecho. Esta vez más fuerte. Como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si respirar requiriera más esfuerzo. ¿Escuchan eso?, preguntó. ¿Qué cosa?, dijo Bruno. Iván se concentró. Había un sonido bajo, casi imperceptible. Un latido. No rítmico. No constante. Un movimiento viscoso, como músculos ajustándose lentamente. Lucía finalmente entró, cerrando la puerta tras de sí. Y en cuanto lo hizo, el sonido cambió. La vibración se intensificó un poco, como si algo hubiera notado su presencia. Miren eso, dijo Bruno. Había una puerta. No una puerta metálica, sino algo que imitaba una. Un marco formado por tejido más rígido, con una superficie lisa en el centro, de color más pálido. Tenía una manija, o algo que cumplía la misma función. Eso no estaba ahí antes, dijo Camila. Si estaba, respondió Iván, inseguro. Creo. Nadie estaba seguro de nada ya. Bruno se acercó. Si esto es algún tipo de instalación, dijo, puede haber algo dentro. No abras eso, ordenó Camila. Bruno la miró y sonrió. Solo ver. Abrió. El interior era imposible. Era un departamento. No una simulación. No una maqueta. Un departamento real, de tamaño modesto. Paredes rectas. Piso firme. Una ventana al fondo que daba a una oscuridad absoluta. Muebles comunes, una cama, una mesa, una silla, una lámpara. ¿Qué, carajos?, susurró Lucía. Iván entró detrás de Bruno. Esto no tiene sentido. Nada aquí lo tiene, respondió Matías, quedándose en el umbral. Camila se negó a cruzar. Entren si quieren, dijo. Yo me quedo aquí. Iván avanzó. El piso ya no se sentía blando. Era sólido. Normal. Demasiado normal. La lámpara estaba encendida. ¿Hay electricidad?, preguntó. Bruno tocó la pared. Esto es real. Iván se acercó a la cama. Y fue entonces cuando lo notó. Esperen. Se inclinó y pasó la mano por la superficie del colchón. No era tela. Era piel. Bruno, dijo lentamente. Esto no es normal. Bruno se rió, nervioso. Es algún material nuevo. Sintético. Iván miró la mesa. Las vetas no eran madera. Eran hueso. Bruno. La risa murió. Lucía gritó desde afuera. Hay cables aquí atrás.
Camila y Matías se acercaron a la estructura central. Los tubos metálicos se conectaban directamente a la masa carnosa. Esto mantiene vivo, lo que sea, dijo Matías. Si lo quitamos. No, dijo Camila. No toco. Pero Lucía ya había agarrado uno. Solo para ver. El cable se soltó. No hubo explosión. No hubo chispa. Solo un silencio abrupto. El zumbido murió. Y el latido se aceleró. Iván sintió como el aire se volvía pesado de golpe. Bruno. Dijo. La puerta detrás de ellos se cerró. No con violencia. Con suavidad. Como un párpado. ¿Qué hiciste? Gritó Camila desde afuera. Bruno corrió hacia la salida. Ábrela. La manija no se movió. La pared comenzó a palpitar. Iván retrocedió. Esto está mal, dijo. Muy mal. Matías. Gritó Lucía, la puerta se cerró. Desde fuera, Camila golpeó la masa carnosa. Ábranla. Ábranla ahora. Iván miró a su alrededor. La habitación parecía distinta. Los muebles ya no estaban exactamente donde estaban antes. ¿Se movieron? Preguntó. Bruno respiraba rápido. No, somos nosotros. La cama crujió. No por peso. Por movimiento interno. Iván sintió algo bajo sus pies. Algo que se desplazaba. Esto está vivo, susurró. Entonces escucharon el primer grito. Venía de afuera. Lucía. Un grito agudo, cortado. Iván. Iván, algo me agarró. El sonido fue seguido por un ruido húmedo, como tela mojada desgarrándose. Camila gritó su nombre. Matías gritó también. Iván corrió hacia la puerta. Lucía. Nada. La pared estaba cerrada. Lisa. Como si nunca hubiera habido una salida. El latido era ahora un retumbo. Tenemos que salir, dijo Bruno. Ahora. Iván giró. ¿Cómo? La cama se hundió. Algo emergió de ella. No una mano. No un tentáculo. Un tejido que se extendió como una lengua gruesa, envolviendo la pierna de Bruno. No. Gritó. Iván intentó agarrarlo. La carne estaba caliente. Y fuerte. Demasiado fuerte. Bruno fue arrastrado hacia la cama mientras gritaba, sus uñas arañando el piso. Iván. La superficie se cerró sobre él. No hubo sangre. Solo un sonido húmedo. Y luego, silencio. Iván cayó de rodillas. Respiraba con dificultad. La habitación volvió a quedarse quieta. La cama ahora tenía una forma distinta. Más voluminosa. No, susurró. Algo en la pared llamó su atención. Una lámpara nueva. Y debajo de ella. Una manga de tela. La chamarra de Bruno. Afuera, Camila y Matías escucharon los gritos. Luego nada. Iván. Gritó Camila, responde. La estructura central comenzó a vibrar. Matías vio los indicadores apagados. Está activo, dijo. Lo desconectamos. ¿Qué hizo? Matías tragó saliva. Reaccionó. Un sonido nuevo emergió de la masa. Un arrastre. Camila retrocedió. Tenemos que irnos. Iván sigue ahí dentro, respondió Matías. La pared carnosa se abrió. No como una puerta. Como una herida. Matías dio un paso adelante. Camila lo detuvo. No. Matías dudó. Entonces vio algo en el interior. Una silla. Con cabello oscuro entrelazado en el respaldo. Cabello que reconocía. Lucía, susurró. El suelo comenzó a moverse. Camila gritó.
Corre. La masa se elevó. Tejidos se lanzaron. Matías fue atrapado primero. Camila intentó agarrarlo. Sintió cómo la carne se cerraba sobre su brazo. Soltó. Corrió. La salida se cerró detrás de ella. El latido volvió a desacelerarse. La estructura, ahora desconectada, comenzó a consumir. Una hora después, un convoy militar regresó. No era sorpresa. El sistema había detectado la pérdida de energía. Los soldados entraron con armas listas. Encontraron la instalación alterada. Alguien estuvo aquí, dijo uno. Y lo apagaron, respondió otro. La masa estaba en modo activo. Había más muebles. Una cama nueva. Una lámpara. Una silla. Un pub. Humanos vivos, dijo el oficial. Reaccionó. ¿Dónde están los intrusos? El oficial miró el interior. Aquí. Ordenaron reconectar la fuente. La vibración disminuyó. El latido se volvió lento. La cosa entró en recarga. Empaquen todo, ordenó. Traslado inmediato. Mientras lo hacían, uno de los soldados miró la ventana del departamento. Le pareció ver un rostro. Pero cuando volvió a mirar, no había nada. Camila no recordaba cuánto tiempo había corrido. Solo sabía que sus piernas ardían, que el aire le quemaba los pulmones y que cada vez que cerraba los ojos veía carne moviéndose, paredes respirando, muebles que la miraban. Salió de la zona militarizada por un hueco en la malla que ya conocían desde hacía meses. Cayó de rodillas al otro lado, vomitando, temblando, llorando sin sonido. Cuando levantó la vista, la noche seguía igual. Las luces lejanas del barrio bajo parpadeaban como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. El cerro ya no vibraba. Durante años, la gente del pueblo decía que el suelo latía por las noches. No siempre, no fuerte, pero lo suficiente para notarlo si te quedabas en silencio. Esa noche, por primera vez desde que Camila tenía memoria, todo estaba quieto. Eso fue lo que más miedo le dio. La versión oficial apareció al día siguiente. 5 jóvenes desaparecidos. Última vez vistos cerca del perímetro militar. Posible intento de robo. Investigación en curso. Los nombres aparecieron en un cintillo local. Iván Morales. Bruno Álvarez. Lucía Ríos. Matías Ortega. Camila no apareció en ninguna parte. Porque Camila no habló. No ese día. No esa semana. La interrogaron 2 hombres que no vestían uniforme, pero olían a hospital y metal. Le hicieron repetir la misma historia una y otra vez. Ella mintió. Dijo que se había separado del grupo antes. Que volvió a casa. Que no sabía nada más. ¿Estás segura de eso? Preguntó uno, sonriendo sin mover los ojos. Camila asintió. Muy bien, dijo el otro. Entonces esto nunca pasó. Le devolvieron su celular, pero había algo distinto. No tenía fotos. No tenía mensajes. No tenía contactos. Como si alguien hubiera limpiado su vida. Las pesadillas empezaron la segunda noche. Siempre iguales. Una habitación que no terminaba. Una cama que respiraba. Una lámpara encendiéndose sola. Y voces. No palabras. Recuerdos. Iván riendo. Lucía cantando desafinada. Bruno quejándose. Matías contando planes que nunca iba a cumplir. No los veía. Los sentía. Como si estuvieran atrapados en algo más grande. Algo que aprendía. Algo que recordaba por ellos. Camila despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. Siempre miraba. Nunca había nadie. 3 semanas después, los militares se fueron. No todos. Nunca todos. El perímetro quedó vacío, pero la zona siguió cerrada.
La gente asumió lo de siempre: pruebas, armas, secretos del gobierno. Nadie volvió a hablar del meteorito. Nadie volvió a buscar a los chicos. Pero Camila empezó a notar algo. En el barrio, comenzaron a aparecer cosas nuevas. Una silla en la casa de una vecina que juraba no haberla comprado. Una lámpara en una bodega abandonada. Un colchón tirado en la calle, con una forma demasiado humana. Y en cada uno de esos objetos, si tocabas lo suficiente, si te quedabas quieto el tiempo necesario, sentías lo mismo. Un calor leve. Un pulso lento. Un eco. Una noche, Camila volvió al cerro. No sabía por qué. Solo sabía que tenía que hacerlo. La instalación ya no estaba. Solo quedaba tierra removida, marcas de maquinaria pesada y un silencio antinatural. Se arrodilló. Apoyó la mano en el suelo. Por un segundo. Sintió algo moverse muy profundo. No como antes. Más lento. Más débil. Pero no muerto. No, susurró. No terminó, ¿verdad? El viento sopló entre los árboles. Por un instante, creyó escuchar una voz. No una palabra. Su nombre. Meses después, un informe interno circuló entre niveles que Camila nunca conocería. SCP-002, estado actualizado. Traslado completado con éxito. Activación no autorizada registrada. Consumo confirmado de 5 sujetos humanos vivos. Nuevos elementos estructurales observados. Alteraciones cognitivas leves detectadas en personal de contención. El objeto continúa aprendiendo. Una nota adicional, escrita a mano, decía: la entidad muestra mayor eficiencia cuando se interrumpe su suministro. La curiosidad humana sigue siendo el detonante más confiable. Informe posterior a incidente, clasificado. Archivo, SCP-002. Nivel de acceso requerido, 4. Estado, activo, estable, condición engañosa. Durante los 12 años posteriores al incidente de San Isidro, SCP-002 ha permanecido bajo contención reforzada en una instalación subterránea de clase negra. El objeto continúa creciendo. El crecimiento no es constante, sino reactivo. Cada interrupción del suministro energético, cada error humano, cada exposición no autorizada, produce un aumento medible de volumen interno y la aparición de nuevos elementos estructurales. Entre los nuevos muebles registrados se incluyen: una cama individual con estructura ósea infantil. Una mesa baja cuya superficie presenta tejido dérmico con patrones de huellas dactilares superpuestos. Un espejo que no refleja correctamente a observadores humanos durante más de 30 segundos. El análisis genético confirmó que 5 de los nuevos objetos contienen ADN coincidente con los jóvenes desaparecidos en el incidente original. Uno de ellos presenta actividad eléctrica residual. No se ha determinado si esto constituye conciencia, o memoria, o algo intermedio. Incidente 002. Durante una prueba de percepción, el sujeto de 98112 declaró haber reconocido uno de los muebles. Esa lámpara. Mi hermana tenía una risa así. El sujeto fue retirado del área. Horas después, pidió regresar. Fue eliminado antes de que pudiera hacerlo. Continuación, años después. Camila nunca trabajó para la fundación. Pero la fundación sabía exactamente dónde estaba. Vivía en una ciudad costera, lejos de cerros, lejos de bases militares, lejos de todo lo que pudiera recordarle lo que pasó. Tenía una vida funcional. Un trabajo mediocre. Relaciones superficiales. No tenía hijos. No dormía bien. Nunca lo hizo. La llamada llegó un martes a las 3:17 de la mañana. Número oculto. Camila Morales, dijo una voz neutra. Necesitamos que recuerde algo. Ella colgó. El teléfono volvió a sonar. No estamos pidiendo permiso. Año 2041, instalación clasificada.
Camila volvió a ver la esfera. Era más grande. Mucho más. Ya no parecía una masa amorfa. Tenía simetría. La trampilla seguía ahí. Pero ahora había 2 ventanas. No debería tener ventanas, dijo Camila, con la voz quebrada. Nadie respondió. El investigador a cargo, el doctor Alborsen, le habló sin mirarla. SCP-002 empezó a manifestar algo nuevo hace 6 meses. ¿Qué cosa? Preferencias. Camila sintió frío. Ha empezado a reorganizar su interior cuando ciertos sujetos se acercan. Cambia la disposición. El mobiliario. La iluminación. ¿Por qué yo? Alborsen la miró por primera vez. Porque usted salió. La prueba. No la obligaron a entrar. Eso era lo peor. La puerta estaba abierta. Desde dentro, Camila escuchó algo. No voces. Ritmos. Como respiraciones superpuestas. Como si muchas presencias intentaran sincronizarse. No voy a tocar nada, dijo. No es necesario, respondió Alborsen. Ya la reconoció. La puerta se cerró sola. Dentro. El apartamento era distinto. Había detalles que no deberían existir. Un póster rasgado en la pared. Una mochila vieja junto a una silla. Una sudadera doblada sobre la cama. La sudadera de Iván. Camila cayó de rodillas. No, no, no. La habitación reaccionó. La luz se volvió más cálida. El suelo dejó de latir, para adaptarse. La ventana mostró algo imposible. El cerro. La noche. El momento exacto en que todo se activó. Está aprendiendo a recrear, dijo una voz que no venía de ningún lado. Ya no solo transforma. Ahora recuerda. Camila gritó. La puerta se abrió. La sacaron a la fuerza. Informe final. Tras la exposición, SCP-002 mostró un crecimiento acelerado del 7%. Se detectaron nuevos elementos. Un marco de fotos vacío. Un armario con olor a miedo reciente. Un sofá con estructura torácica parcialmente reconocible. Camila fue puesta en cuarentena. Antes de perder la conciencia, dijo una sola cosa. No los mató. Los guardó.